Hola de nuevo. Terminamos esta serie de vídeos sobre aprendizaje profundo explicando qué es el aprendizaje profundo. En el vídeo anterior, los vídeos anteriores hemos visto qué eran las redes neuronales y cuáles eran sus componentes. Y ahora vamos a ver qué es el aprendizaje profundo. Bueno, el aprendizaje profundo o deep learning, posiblemente hayáis oído hablar en las noticias, pues tiene múltiples definiciones, pero al final es un tipo de red neuronal en las cuales hay múltiples capas, ¿vale? Y lo que hacen estas múltiples capas con múltiples neuronas pues es aprender una jerarquía de descriptores que va desde bajo nivel a alto nivel, ¿vale? Entonces, resumiendo mucho, el aprendizaje profundo son redes neuronales con más neuronas y más capas, de manera que se forma una jerarquía que permite al ordenador aprender conceptos complejos a partir de conceptos simples. Bueno, esto es un poco lo mismo que ocurre en nuestro cerebro. Bueno, hay estudios que dicen que, por ejemplo, la parte del cerebro que se encarga de ver, hay unas neuronas que se activan ante conceptos sencillos como líneas, contornos, y a partir de esas neuronas se van formando otra serie de conceptos más complejos. ¿Vale? Entonces, al final, un modelo de deep learning, si nos fijamos, yo creo que donde mejor se ve es cuando se aplica a análisis de imagen. Lo que consigue es que tú le proporcionas una imagen como entrada y él va aprendiendo aquellos conceptos que son relevantes para describir la imagen. Entonces, ¿cómo aprendes? Pues no nos vamos a meter, pero lo que tienes es múltiples capas, como se va viendo aquí. Esto es al final un tipo de red neuronal completamente conectada. Y lo que aprende es, en las capas bajas, aprende conceptos sencillos, como texturas, formas, y a partir de esos conceptos va construyendo conceptos algo más complejos. Pues como podrían ser los bordes, texturas algo más complejas. A partir de eso, pues construye conceptos todavía más complicados. Y así sucesivamente hasta que llega a una descripción de más alto nivel. Entonces, ¿qué es lo que diferencia el modo tradicional del aprendizaje automático con el modo de aprendizaje profundo? Pues la diferencia radica principalmente en que en el modo tradicional, cuando nosotros teníamos nuestro dataset, lo teníamos que dar los descriptores, los daban las personas. Y eso pues hacía que, por así decirlo, esos descriptores estuvieran un poco sesgados sobre nuestra experiencia y creyendo que era lo mejor, cuál era la información más relevante para aprender. En cambio, lo que ocurre con el aprendizaje profundo es que nosotros le proporcionamos los datos en bruto al algoritmo, a la red neuronal, y lo que hace esta red neuronal es aprender aquellos descriptores y aquella información que realmente le es útil. Esa es la diferencia principal. Es decir, que en el modo tradicional era la persona a la que los humanos, lo que les decíamos al ordenador, pues tienes que aprender a partir de estos descriptores, mientras que en el modo de aprendizaje profundo aprende aquellos descriptores que son relevantes. Bueno, entonces las capas convolucionales, que son las partes fundamentales de las redes neuronales que trabajan con imagen, pues detectan características como zonas de brillo, borde, y a partir de ellas se obtienen características más abstractas, ¿vale? Esto se ve bastante bien en este proyecto que es el microscopio de OpenAI, ¿vale? Que permite pues ver distintas. Bueno, si me deja, no carga. Abierto 20 veces, la impaciencia que tiene, ¿vale? Son distintas arquitecturas de red, ¿vale? Y lo que nos permite ver es que están, bueno, no que están viendo, sino, a ver, se carga. Ay, se queda cargado. ¿Vale? Nos permiten ver qué es lo que hace que cada capa se active, ¿vale? Entonces, en qué se está fijando cada parte de la red. Entonces, si vamos a la parte de abajo, que me va, vemos que en las primeras capas lo que se está fijando son
en patrones sencillos, colores sencillos, formas. ¿Vale? En cambio, si nos vamos a capas superiores, ¿vale? Pues tenemos cada una de estas capas, pues tiene distintas neuronas. Vemos que empiezan a aparecer patrones más complicados. ¿Vale? Patrones más complejos en cada neurona que se están construyendo a partir de los anteriores. Si vamos a capas más profundas, ¿vale? Capas más hacia arriba de la red, pues vemos que ya empiezan a aparecer formas, patrones más complicados, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a las últimas capas de la red, por ejemplo, esta de aquí, bueno, está igual, es demasiado, vamos a una anterior, ¿vale? Pues empezamos a ver ya formas que ya empiezan a ser reconocibles. Por ejemplo, aquí se empiezan a ver, por así decirlo, ojos, ¿vale? Y bueno, si pulsáis nos muestra muestras del dataset y como veis pues se empiezan a apreciar que aquí hay ojos, ¿vale? Que son que activan, ¿vale? A ver si encontramos alguna otra, ¿vale? Se reconozca, por ejemplo aquí parece claramente que hay perros, ¿vale? Y ya veis que bueno, está detectando perros en distintas posiciones y formas, ¿vale? Y podéis aquí en radar, bueno, aquí se ven, esto parecen pingüinos, o formas, o torres, ¿vale? ¿Vale? Y hay muchísimas más, ¿vale? Y si ya vamos a las últimas capas, ¿vale? Pues podemos ver, esto parecen pájaros, que dice que no se está calculando todavía, podemos ver una capa anterior, aquí vemos, bueno, está calculando, le cuesta un poquitín, pero se ven los morros de un perro, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, estos son para imagen, que son las redes que se llaman convolucionales, que son un tipo de red neuronal en la cual pues las neuronas son un poco especiales, ¿vale? No hacen la operación que veíamos de sumar y multiplicar, sino que hacen otra serie de operaciones. Bueno, sin más, bueno, posiblemente hayáis oído que para entrenar el aprendizaje profundo pues es necesario muchos datos, mucha capacidad computacional, pero hay técnicas que permiten trabajar con pocos datos. Y un tipo de esta técnica es lo que se conoce como el transfer learning, ¿vale? El transfer learning o la transferencia de conocimiento, la idea básica es que si nosotros hemos aprendido a resolver una tarea y se nos plantea una tarea que es similar, podemos utilizar el conocimiento que hemos aprendido en la tarea origen para resolver la tarea destino. Entonces el transfer learning lo que hace es esto, básicamente. Aprende de una tarea que tienes un montón de datos y utilizas esa información que has aprendido para resolver una tarea en la que tienes posiblemente menos datos. Y bueno, pues el transfer learning se puede utilizar también para ver lo que ocurre, lo que está ocurriendo. Y esto es un vídeo de Deep Dream, ¿vale? Que lo permite es ver lo que aprende en las redes neuronales, ¿vale? Y si os fijáis, bueno, se ven las primeras capas que hemos comentado, pues se ven patrones sencillos, pero a medida que se va aprendiendo en la red, se va profundizando, pues se ven patrones más complejos, empiezan a ver pues formas de animales, de personas, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin más, para que lo veáis. Bueno, y el aprendizaje profundo no se aplica solo a problemas de imagen, se puede aplicar a otros múltiples problemas y hay múltiples tipos de redes neuronales, ¿vale? Aquí tenéis un enlace donde se muestran distintos tipos, ¿vale? Como veis hay un montón, ¿vale? Y simplemente para que os suenen, pues bueno, están las redes recurrentes, que son RNNs y LSTMs, ¿vale? Que se utilizan sobre todo para modelos de lenguaje, ¿vale? La idea de estas redes es que tú tienes una secuencia de entradas y produces una secuencia de salida. Por ejemplo, ¿esto para qué serviría? Pues para modelos de traducción. Es decir, tú tienes una secuencia de palabras en inglés y produces una secuencia de palabras en castellano, ¿vale?
O también puedes tener una secuencia de palabras como entrada y producir una clasificación, por ejemplo, para analizar sentimientos. Es decir, te dan una frase y quieres predecir si el sentimiento de esa frase es positivo o negativo. Más ejemplos de modelos de Deep Learning, pues están los autoencoders. Los autoencoders lo que sirven es para reconstrucción y, por ejemplo, sirven para quitar ruido a las imágenes. O las GANs. Las GANs tienen muchas aplicaciones porque sirven para generar contenido. ¿Vale? Las GANs es un juego de policía-ladrón, por así decirlo, en las cuales, bueno, el ejemplo más típico que se presenta es: tienes una persona que está intentando reproducir obras de arte, ¿vale? Y tienes, por así decirlo, un experto que es capaz de discernir si una obra de arte es verdadera o es falsa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo funcionan las GAN? Pues bueno, el falsificador lo que hace es generar obras y se las pasa al experto, que es capaz de discernir si una obra es falsa o no. Entonces, pues bueno, el experto va diciendo pues es falsa o no es falsa. Y a partir de esta información, el falsificador lo que es esa información que produce el experto de decir si es falsa o no, y va cambiando su estilo de cara de intentar engañar al experto, ¿vale? Entonces es un proceso en el cual el falsificador se va entrenando para producir mejores falsificaciones y el experto también va aprendiendo a distinguir cada vez mejor cuáles son obras falsas y cuáles son obras verdaderas. ¿El objetivo cuál es? ¿Cuál es el objetivo del falsificador? Pues al final ser capaz de que no sea capaz de distinguir el experto si la obra que presenta es cierta o es falsa, ¿vale? Entonces, una vez que tú has conseguido eso, pues estás consiguiendo obras falsas que son muy realistas. Y luego otro tipo de redes serían las redes Q, ¿vale? Que se utilizan para el aprendizaje por refuerzo. El aprendizaje por refuerzo, pues ¿qué ocurre? Que no tienes una respuesta a corto plazo, sino que la respuesta puede ser máxima puntuación que obtienes en un videojuego, ¿vale? Entonces, las redes neuronales Q, ¿vale? Lo que hacen es, tienen un estado en el cual aprenden y toman una acción, ¿vale? Y el objetivo es obtener un aprendizaje, aprender a tomar las acciones correctas de manera que se obtenga la mayor puntuación, ¿vale? Esto tiene muchas aplicaciones, no solo en videojuegos, sino también en otros tipos de problemas. Y bueno, hay muchísimas más, es un campo que está en constante desarrollo y que tiene muchísimas aplicaciones. Y bueno, con esto termina lo que serían los conceptos de aprendizaje profundo. Espero que os haya servido y un poco que entendáis qué son los conceptos y que la próxima vez que oigáis hablar, pues sepáis un poco de qué va la historia.